Bueno, y en esta tarde acá en Frecuencia Pública estoy muy contenta porque voy a entrevistar a un compañero, un amigo y alguien que la verdad uno no puede dejar de admirar, sobre todo por el coraje, no solo por el talento que efectivamente también tiene, sino porque ha tenido justamente la valentía de buscar, de encontrar la verdad, guste o no guste, de hacer algo con aquello y de no permitir un doble o un triple, al menos, rechazo. Porque hay historias con mayúscula y hay historias con minúsculas y todos conforman justamente lo que es nuestra memoria. Vamos a hablar con Pepe Ruano, documentalista, periodista e, insisto, amigo, autor de Bastardo, la herencia de un genocida, una película que seguramente tú ya has escuchado hablar. Mucha gente se queda en el subrayado de la herencia de un genocida. Vamos a hablar entonces con Pepe, que además es investigador interdisciplinario. Está radicado en la ciudad de Viña del Mar y sus películas, su obra narra historias personales ligadas a las temáticas de derechos humanos. También todo lo que es transmitir esa verdad, ese aprendizaje de generación en generación. Además de tener todo un tema bastante interesante con la realidad inmersiva, archivos fílmicos, piezas sonoras. Bastardo querido, el mejor bastardo de Chile. Pepe Ruano, bienvenido a Frecuencia Pública. Muchas gracias a los Radio Escucha, gracias Dani por invitarme a conversar esta tarde sobre qué es lo que significa ser bastardo en este país a 50 años del golpe cívico-militar. Pepe, en la van premier, en la Cineteca, Centro Cultural Palacio de la Mar. Pero es que sabes que nunca, yo llevo 11 años trabajando en esta radio y te juro por Dios, nunca había visto una sala tan llena. Las dos salas. Las dos. Tuvieron que abrir una segunda sala. Era doblete, no sé, hubo gente que se quedó... Y en la escalera. Autoridades, con las que yo me saqué foto, se quedaron en la escalera. Quiero partir con eso. Cuéntame, ¿cómo recibes tú también este interés por ver tu historia, que es una historia personal, pero que toca muchos temas, como ya vamos a ir ahondando? Yo creo que Bastardo, la herencia de un genocida, se enmarca dentro de las producciones culturales que estamos generando como sociedad sobre los 50 años del golpe cívico-militar. Y es una obra que yo creo que se inscribe dentro de otras obras de una segunda generación, digamos. No somos la generación directa a las víctimas, sino que somos los hijos de las víctimas. Y es una forma de interpretar justamente nuestro pasado, ahora nos toca a nosotros justamente. Durante mucho tiempo yo siento que con justa razón obviamente estuvieron hablando las víctimas también. Sí. Pero yo creo que ahora, si Bastardo tiene algo en común con las otras producciones que están saliendo ahora, es que por edad también, yo tengo 47 años y estamos como en la edad de cerca de los 50 años nosotros. Somos los verdaderos hijos de la dictadura. Entonces igual es bueno también ver qué es lo que dicen estos hijos de la dictadura y cuál es el legado que recogemos de la dictadura. Porque yo soy hijo de un genocida, tengo una postura súper clara de condena a toda la violación de los derechos humanos, pero no soy la única postura de hijos de genocida. Hay otros hijos de genocidas que apoyan a sus padres, están en el Parlamento algunos, otros son periodistas también, hay algunos candidatos a la presidencia incluso. Entonces hay varias formas de ser un hijo de un genocida. Y yo lo que quiero invitar al espectador en estos 50 años justamente es, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Qué harías tú si te enteraras que tu padre es un condenado por violación a los derechos humanos? Varias son las respuestas, no creo tener la respuesta final yo tampoco, pero fue mi postura personal y cómo me hago cargo yo de eso. Pepe, sí, porque en esta búsqueda de la identidad que tiene también varios caminos, aristas y formas que las planteas en tu documental, tú ya estabas, yo que te conozco, de antes de que supiera de esta historia y muy bien llevada a cabo a través del documental, tú antes ya tenías muy claro cuál era tu sistema de creencia, valórico, ideológico y finalmente ese lado de la vereda, si uno lo puede decir. Tú siempre estuviste a favor y muy claro de los derechos humanos, el respeto de los mismos, desde la universidad, personalmente muy respetuoso también de todas las diversidades, las formas, los colores, la verdad, la justicia, eran algo que estuvo siempre dentro de tus valores y no solo del discurso, eras muy coherente, lo sigue siendo. Y eso no implica no amar a un padre genocida. Justamente, yo debo decir que esta película me demoré en hacerla 15 años y durante esos 15 años tuve, la primera reacción es no querer conocer a un asesino.
No les quiero hacer spoiler de la película, pero yo vine a conocer a mi padre cuando tenía 35 años. Cuando lo bueno y lo malo ya estaba más o menos claro en mi vida, en realidad. Yo no nací con él. De hecho, el nombre de la película, Bastardo, hace referencia a estas dos acepciones. Hijo de madre soltera, como soy yo. Sí, el ilegítimo. El ilegítimo, el natural. Claro. El que no tenía derechos. Yo cuando nací tenía otros tipos de derechos que no tenían los hijos dentro del matrimonio. Cosas como media raras que después podríamos hablar, ahondar en la vida de los guachos. Es que en muchos colegios no me aceptaron. Claro, Todos los Chile... colegios católicos no aceptaban a los guachos. No, pues si no es tan lejano ese Chile. No. Pero bueno... Claro, tus padres no estaban casados, cualquier situación era tremendo. Claro. No solo católico. O separados. Imagínate, sí. que en donde no había separación tampoco, donde era toda una mentira. Claro, donde no había divorcio, claro. Y yo a los 35 años conozco esta historia y la primera reacción es: no quiero conocer un asesino. Justamente porque obviamente ya venía trabajando con temas de derechos humanos. De hecho, conozco esta historia a raíz de que estoy trabajando en otra historia documental buscando los restos de Federico García Lorca en Granada, en España, en realidad. Y te puedes imaginar lo que yo creo que le puede pasar a cualquier persona, que uno descubro quién es mi padre biológico, del cual no sé nada y ni siquiera tengo su nombre tampoco. Y me doy cuenta que es un genocida y mi primera reacción es: no quiero conocerlo, en realidad. Tuvieron que pasar, yo creo, aproximadamente como 2 años y varias conversaciones con amigos psicólogos y amigos de querer conocerlo, en realidad. De tener esta cosa que yo creo que todos los guachos tenemos alguna vez en la vida, de querer conocer, equivocadamente o no, quién es nuestro padre. Yo ya sabía quién era mi padre. Yo a mi padre lo conozco a través del informe Rettig, condenado por violación a los derechos humanos, por el asesinato de 6 militantes del Partido Comunista, ocurrido pocos días después del golpe de Estado, en realidad. Y por eso mi reacción inicial es no querer conocerlo, en realidad. O sea, me costó mucho digerir esa noticia, no sabía ni siquiera cómo acercarme, ¿me entendí? Y yo, aparte, no vivía en Chile, que eso también era un gran punto en mi vida. ¿Estabas en Italia entonces o en España? Estaba en Italia, pero ponte tú, había terminado de trabajar en un documental en España y estaba emprendiendo rumbo a Ámsterdam, a Holanda, viviendo. Y me entero esta historia, en realidad no lo quiero saber, no lo quiero conocer, y después con el tiempo sí me dio ganas de querer conocerlo. Y ahí empieza la película, y ahí invito a los espectadores justamente a ver esta relación, que es una relación que tiene todas las contradicciones de la vida. Porque yo, en un momento, también como que me gusta tener el derecho de tener padre. De hecho, sale otra compañera de nosotros, que vive en París, Antonito Yanguren. Sí, linda. Que ella es antropóloga y que un poco me refrega en la cara que en el tiempo que yo estuve con mi padre en París con ella estaba haciendo una investigación en torno a hijos de la dictadura, que yo más o menos lo estaba defendiendo, en realidad, y que yo lo quería. Y que es verdad, en parte. O sea, yo creo que todas estas historias no son blanco y negro. Tienen estos matices grises, en los cuales yo creo que eso es lo bonito un poco de la historia, como son estos quiebres dramáticos. En que yo, por un lado, como hijo, quise salvar a este genocida. Quise que se arrepintiera al menos. O que cooperara con la justicia. Y eso no sucede. Y yo tengo una cosa pendiente con él mucho más fuerte, que es mi abandono, en realidad. Exacto. Entonces también por ahí también estaba buscando yo alguna verdad. Y por otro lado, yo también no me estaba mostrando lo suficientemente. O sea, hay un tema ahí que después vamos a hablar probablemente, que es cómo toma relevancia mi sexualidad en todo este tema, que yo nunca me imaginé que iba a tomar esa relevancia, para serte bien honesto. Y parte así con tu relato en primera persona del documental. Porque después me di cuenta que eso era muy importante. Sí. Porque me di cuenta que el verdadero motivo por el cual yo me había ido de este país era el mismo motivo por el cual mi madre abandona el pueblo también. Y que es la vergüenza. El qué dirán. El qué dirán. El rechazo social. El rechazo social, justamente. Exacto. Y era como un rechazo social ya heredado, ¿me entendió, no? Y quizás por eso también toma tanta relevancia este hecho. Es que no quiero contar toda la película. No, pero vale la pena. Yo la fui a ver sabiendo toda la historia, y no porque era mi amigo, porque me interesa la película, pero sí, yo creo que aquí lo importante es la narrativa, más allá de que te sorprenda o no la historia, pero está bien, aparte, cuenta lo que quieras. Como te digo, es una película también que te pone un poco en tela de juicio, pues también. Yo no solamente vine a conocer a mi padre, yo justamente por el trabajo previo que tenía en Derechos Humanos, quise conocer también a los hijos de las víctimas de mi padre. Y es ahí donde entablo la relación con una de las hijas de una de las viudas de las víctimas, que es Isolda, que es directora de teatro, y con una viuda de una de las víctimas,
a la cual yo creo que estuve mucho tiempo con ella, pero no alcancé a contar que yo era el hijo del genocida, porque no me atrevía en realidad. Sí, por eso digo que se entiende. la película está llena de esos miedos también. ¿Cómo le cuento a la gente que soy hijo de un genocida? ¿O cómo le cuento yo a los hijos de las víctimas que yo soy el hijo del asesino de sus padres, pero que tampoco soy tan hijo? Claro. ¿Cómo le explico eso? Esas eran como las cosas, porque, mira, ¿sabes qué? Mi papá asesinó a tus padres, pero yo en realidad mi papá lo conocí cuando tenía 35 años. Claro. Yo no soy como él, en el Creo- fondo. Y dame la oportunidad un poco de decírtelo, porque yo Exacto. también tenía mucho miedo a la reacción. Otro posible rechazo. Otro posible rechazo también por parte de las víctimas, que no fue así. Exacto. Y que eso Sí. yo quiero como recalcar ya y aclarar. En todo el momento en que yo tuve la oportunidad de juntarme con las víctimas de mi padre, fueron tremendamente cariñosos y amorosos. Primero, sin saber quién era yo. Y después, cuando les conté quién era yo, también hubo un entendimiento y un apoyo mutuo súper bonito. Y creo que el bálsamo para contar esta historia es el arte. Yo creo que en el pequeño mundo que tenemos yo con Isolda, que es esta directora de teatro que yo admiro muchísimo, trabajadora de la memoria también, fue el momento de cómo nos contábamos esta historia, fue el momento para crear. Y yo creo que haciendo teatro un poquito también hicimos como una constelación familiar sin quererlo. Qué lindo. Te lo juro, Son sin muy saber. mágicas. Y sin saberlo. Tiempo después me lo dijeron nosotros como Fue que interpretaron espontáneo. eso. Hicimos una obra de teatro justamente sobre este caso, Sí. que es dirigido por la gran Isolda, justamente. Pero eso, y también nos ha provocado nuestra amistad un montón de problemas. Le ha provocado a ella también problemas en el interior de su familia, probablemente, porque al no conocerme bien, Genera un quién soy poco yo, ruido. a todo el mundo le genera ruido cuando tú le dices a alguien, soy hijo de un asesino. Al menos la gente se va a preguntar qué quiere hacer este. ¿Querrá lucrar probablemente con esta idea? ¿Qué es lo que pretende hacer esta cuestión? Entonces, también siempre hay como resquemores. Yo durante mucho tiempo me sentí súper solo. Sentí que era el único hijo de genocida que estaba en contra de su familia. Vayan a ver la película, pero yo entre medio como que demando a mi familia también por el tema de mi herencia, me desheredan por este hecho también. Y durante mucho tiempo me sentí que estaba solo hasta que conocí unas mujeres en Argentina que estaban marchando contra sus padres genocidas. Y en ese tiempo estaba en Italia, y decido viajar a Argentina, reunirme con ellas. Y juntas fundamos Historias Desobedientes. Ah, tú eres uno también de Yo los soy de los cofundadores. fundadores. De Sí, tu hecho, relato está en el libro, de hecho, en me el primer acuerdo. libro. El primer libro. Y Ah, yo ¿hay era- más? Sí, pues no. Ya. Y aparte yo soy como el... A mí me da decir como fundador ni nada por el estilo, porque ya en Cofundador, Argentina sí. venía todo un movimiento, pero acá en Chile probablemente fui el primero con Claro. Victoria Nato, y la Verito Stay también, que es una escritora también, que está lanzando su libro, ahora La resaca de la memoria. Vamos a estar con ella también. Sí. Y encontré ahí una familia que me podía entender. Y a ellos también les pasa una cosa mucho peor que la mía, en realidad, porque ellos sí vivieron con sus padres. Entonces ahí también hay un tema de afectos que yo probablemente tuve la suerte de no tener tanto, en realidad, para tratar la historia. Se entiende eso. Porque ellos sí tuvieron a su padre toda la vida. Y yo creo que debe ser difícil no creerle a tu papá. Sobre todo cuando las pruebas ya son tan evidentes. Yo parto una premisa aparte en la película. Yo no quiero buscar en la película si mi padre es o no un involucrado. Yo parto de la base que mi padre es un genocida. Sí. Desde ahí. No lo digo yo, lo dicen los No lo tribunales. cuestionas. No, porque No. lo dicen los tribunales de justicia más encima. O sea, ¿quién soy yo para estar cuestionando una sentencia judicial? Lo que pasa es que una sentencia judicial prescrita y amnistiada. O sea, Sí, mi padre fue es condenado claro. a 12 12 años de cárcel, pero no cumplió ningún día de cárcel porque es un militar prescrito, como muchos militares en este país, justamente. Y un militar que murió Dice con que pasó impunidad. una noche en la cárcel. Una noche, dice que nada pasó. más. Se sentía muy incómodo. Sí, pues, justamente. Sí, Yo por creo que supuesto. y debe ser muy fuerte para los familiares de la víctima o para cualquier víctima de la Sí, dictadura. por supuesto. Porque mi padre parte un poco de la caricatura del genocida. Es como que podría ser Manuel Contreras, podría ser Álvaro Corbalán, podría ser Miguel Krasnov o Cristian Coronel Lavey. de Carabineros, tu padre, ¿no? Coronel de Carabineros. Sí, una persona que tiene esa impronta. De hecho, algo que me pareció muy significativo y me encantó cómo lo trabajaste en el documental es la cajita de souvenir que te regala y que haces ahí un trabajo visual maravilloso, hermoso, muy artístico, pero que es muy, muy simbólico y que son finalmente los tesoros que tiene un militar o alguien que está vinculado. Lo vamos a dejar ahí para que la gente lo vea, pero es realmente precioso. Pepe Robano, junto con El bastardo, el que ha nacido fuera del matrimonio, una de las excepciones, otra que rescata la RAE, que nosotros también tenemos en el boca a boca, es que se aparta de sus características originales o las va perdiendo. Y yo quiero preguntarte, a propósito de que tu historia también está
está marcada por lo que estamos viviendo ahora, no solo por el contexto histórico, sino que la verdad, el reconocimiento de esa verdad y la justicia en torno a esa verdad son los pilares. ¿Cómo tú te transformas también como Pepe Robano en estos 15 años y luego, lo voy a usar así, de parir este documental? Yo entendí que mi padre fue un violador de los derechos humanos, no solamente el año 73, y eso fue un poco lo que me motivó a hacer la película. Mi padre violó los derechos humanos asesinando a 6 personas el año 73, pero recordemos también que abandonó hijos, utilizó a mujeres como objetos sexuales en realidad, y terminó siendo homofóbico. O sea, es un arco completo de un patriarca. Sí. Yo creo que el asesinato es parte de las características del patriarcado. Lo que pasa es que nosotros ahora lo hemos asimilado durante mucho tiempo a exclusivamente violaciones a los derechos humanos. Y yo creo que dentro de las violaciones a los derechos humanos están todas estas otras violaciones también. Y que obedece bastante, sobre todo el patriarcado, el tema del patriarcado. Yo siempre he pensado como que, bueno, los protagonistas de la película obviamente somos yo y mi padre, los dos bastardos, ¿me entiendes? Sí. En diferentes sentidos. Entiendo. Pero el resto de los personajes son mujeres. Justamente, y el hecho de ser guacho, por ejemplo, el hecho de ser desheredado, por favor, o sea, rechazado por segunda vez también. La primera fue antes de nacer, la segunda fue antes de morir, desde la muerte. También te habla de un sistema social que impuesto acá en Chile, donde muchos hijos, como yo, de madre soltera, jamás tuvimos cariño y menos tuvimos dinero. Hay un montón de gente que me ha dicho, sobre todo mi mamá, porque tú me dijo, oye, ¿para qué vaya a pelear por la herencia nomás? No, ¿para qué? Por si no te dio ni para un pañal. Pero ¿sabes qué? No fue por la plata tanto, no. Es por el tema de que no, ya una basta. Reparación. Eso es lo que te digo, ya basta, por ejemplo, que hombres acá dejen embarazadas a mujeres y se vayan a cambiar, y que son las mujeres que corran con todos los gastos. Todo. Y que nos pasa a todos. Todos tenemos una amiga, tenemos una mamá, una tía, una hermana que es madre soltera. Exacto. Y que ellas aperran con todo. Entonces, si de algo puede servir esta película, aparte del tema político de los 50 años y todo el rollo, es que por favor la vean hijos guachos y se empoderen, ya que no me diste cariño, dame, give me money, sí. Como dicen los gringos. ¿Dónde más te va a y no tiene ningún tema. Y yo incluso podría decir que incluso es un tema feminista. No tiene ningún problema decir, ¿sabes qué? Yo quiero mi reparación. Es justicia, no es más que eso. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a seguir conversando con Pepe Robano, director del documental Bastardo, la herencia de un genocida. Pepe, quiero volver a ese inicio por la sincronicidad. Yo creo que tu historia, y para llegar al documental Bastardo, la herencia de un genocida, quiero preguntarte por esa génesis, el origen de atreverte a contar tu historia y hacerla pública a través del género audiovisual, que por lo demás se te da muy bien. Quiero volver a esto de Federico García Lorca, porque finalmente hay muchas semejanzas finalmente con lo que tú estabas también trabajando ahí en Granada, España. Hablemos un poquito de esa historia. Cuando estaba en Granada, yo estaba buscando los restos del poeta Federico García Lorca y de 3 represaliados junto a él, que estaban enterrados en una fosa común en el barranco de Biznar y que fueron asesinados los primeros días de la Guerra Civil. Mientras estaba excavando esta fosa común con unos médicos forenses de la Universidad de Granada me preguntan, ¿tú de dónde eres? Yo le digo, de Chile. Y ahí es donde me dicen ellos, acompáñanos por favor. Fuimos a un laboratorio y encontramos unas cajas de restos de detenidos desaparecidos. O sea, restos de material genético en realidad de detenidos desaparecidos, para ser más específico. Primera pregunta, ¿qué hacen restos de material genético en la ciudad de Granada, España? Exacto. Y fue ahí donde me enteré justamente que estos médicos, que se llaman Ignacio Llorente y Miguel Botella, de la Universidad de Granada, españoles, habían participado en la exhumación del Patio 29 y habían denunciado al Instituto Médico Legal, que durante el gobierno, creo, si mal no recuerdo, de Elwin, se estaban reconociendo cuerpos que no eran de detenidos desaparecidos del Patio 29. Hay un caso emblemático que es Fernando ha vuelto, una película, si mal no recuerdo, Silvio Cayosi, un documental muy bonito, que es justamente el proceso de entrega de los restos de un detenido desaparecido a una familia. Corten, 2 años después nos damos cuenta que Fernando no es Fernando. 20 años fueron, probablemente, claro. Nos dimos cuenta que Fernando no era Fernando. Entonces imagínate el segundo dolor de la desaparición. Y en este contexto que a mí me parece como interesante contarle a los españoles, no a los chilenos, cómo había sido el proceso de excavación de fosas comunes en este país, que había ayudado un poco al cierre, al rito a la muerte. Yo creo que todos necesitamos
hacer el entierro, hacer ceremonia fúnebre como rito de la muerte. Y mientras estaba en eso, vine a Chile, habían pasado como 10 años que no venía a Chile en realidad, y mientras estoy acá se me ocurre buscar a mi detenido, mi desaparecido, que es mi padre biológico, del cual yo no sabía nada. Sabía solo su nombre y lo había buscado cuando vine acá a Chile y no lo había encontrado. Paréntesis, ahí me enteré que los genocidas, sobre todo los condenados por violación de los derechos humanos, les borran todos los antecedentes. Ah, mira. Para que no los funen. Ya. Justamente está la comisión FUNA, entonces uno, que yo no sé si es un resguardo, ¿cachai? Pero yo por lo menos no lo encontré y tuve que hablar con un amigo periodista, al cual le mando un saludo, Fito Gárate. Por supuesto, compañero también, un seco, y que aparece también en el documental. Y que aparece en el documental también, que es a él que le pido que me ayude porque justamente él trabajaba en ese tiempo en un programa de televisión que trabajaban con la PDI. Y tenía acceso a esos archivos. Y también me entero que es la PDI la que lleva los casos de violación de los derechos humanos. Por si alguien está escuchando, no son las fuerzas. Si alguien tiene información respecto a un caso de derechos humanos, diríjase a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que son las que llevan. Paso el dato. Y es ahí donde me entero justamente que soy hijo de un genocida. ¡Qué fuerte! Obviamente le dije al Fito, me acuerdo que en esa misma oportunidad le dije, yo no quiero conocer a este hombre, nunca he sido hijo criminal, no lo conozco. ¿No tuviste duda al inicio como decirle, no será otro, no alcance de nombre? ¿Dudaste alguna vez que internamente te pasó algo? No pude dudar porque el Fito me consiguió hasta una foto y éramos igual. Oye, que yo cuando lo vi en el documental le comentaba a nuestra amiga querida también de Radio La Clave, ¿no? María José García Iribarren, decía, pero si es igual. Le decía yo, mira los ojitos, el porte, por supuesto la prestancia, alto, grande, pero los ojos, impresionante. Entonces, claro, yo también yo vi la foto, pero muy buena pregunta tuya, porque yo tenía que corroborar esta información. ¿Y quién es la única persona que me podía corroborar esta información? Mi mamita. Tu madre, maravillosa tu madre. Entonces me llevo la foto que me pasa el Fito y me acuerdo que me quedaba como un día en Chile nomás y decido llamar a otra documentalista amiga mía, la Tiziana Paniza, y le digo, Tiziana, necesito que me caiga una cámara. Y me dijo, ¿a quién? Entonces una entrevista súper importante. Me dijo, ¿a quién? A mi mamá. ¿Y qué importante tiene? Y le dije, bueno, acompáñame. Pero necesitaba una persona íntima, porque era una entrevista muy íntima con mi mamá. Nunca había hecho la entrevista a mi mamá. Y es ahí donde yo le pregunto, le paso primero una fotografía, y le pregunto, ¿este es mi padre? Y ella queda mirando la fotografía, y dice, que está viejo. Sí es tu padre. Yo ahí ya supe, joder, que era hijo de un asesino, inmediatamente. Y la segunda pregunta también fue porque yo nazco el año 75 y mi madre estuvo con él en una relación 4 años. Sí, bastante. Entonces, es ahí donde yo saco un poco la cuenta y le digo, el año 73 tú estabas con él. Y me dice, sí. ¿Tú sabías que el año 73 asesinó a 6 personas después del golpe de Estado? Y como que se queda en silencio y me dice, sí. Tercera pregunta. Wow. ¿Cuándo te enteraste de esto? Y es ahí donde me explica que se entera el año 2008. Le habían pasado prácticamente 30 años, en realidad. Y es porque el caso de mi padre fue un caso muy importante a nivel de derechos humanos, que es el caso de las coimas. Y que unos casos que el juez Baltasar Garzón... Que es un sector, por cierto, ¿no? Claro, también un sector de San Felipe. Sí, exacto. Se supone que lo que hizo el informe Rettig es que están trasladando estos presos de San Felipe a Cabildo y que habrían tratado de fugarse, entonces se le aplicó ley la típica fuga. Ley de fuga, o sea. Un eufemismo. Y justamente mi madre era una persona que en ese tiempo muy católica, bueno, también es de derecha mi madre, no tengo ningún problema en decirlo también, pero como que en ese momento nunca supo mi madre, y como que tiempo después lo supo también. Y yo también le pregunté, ¿por qué no me contaste? Me dijo, ¿pero para qué? Si yo sé que tú eres una persona que está luchando por el tema de los derechos humanos, que eres medio de izquierda, ¿de qué iba a servir? Aparte no lo conoce, ¿de qué iba a servir? ¿De hacerte daño? Y ahí entra otra arista en la historia, ¿cachai? Que es la protección de mi madre. Sí. Que yo creo que muchas madres también tienen este pacto de silencio para no dañar, yo creo. No contar estas cosas que pasan. Y en ese sentido creo que la película es desobediente en varios aspectos. O sea, es desobediente incluso en las ganas de querer conocer al malo. Entonces también yo creo que mi madre constantemente me ha querido proteger de esta historia, en realidad. Porque sabe que es una historia que me podía hacer daño, en realidad. Cuando le cuento que quiero conocer a mi padre, como que no lo encuentra muy buena idea, pero me dice, ya, hazlo, en realidad. Y no me pone ninguna traba, en realidad. Y es ahí donde empieza el viaje. Un viaje que
que duró 5 años de vida con él, en realidad, en el cual yo pasé todas las etapas de relación que uno puede tener con un padre. Pues. No sé si alguna vez llegué a hacer una relación padre-hijo, para serte bien honesto, ahora lo miro con el tiempo. Creo que me faltó vida con él para haber tenido una relación más grande. Pero yo fui feliz en esa familia carabinero, pese a todo lo izquierda que soy, pese a todas las cosas. Sí. Yo no códigos y formas distintas, igual. O sea, aparte, yo me parecía también un poco a ellos. Entonces era una familia y yo como que durante mucho tiempo trataba de decir, pucha, ojalá que no esté involucrado, o al menos si esté involucrado, porque está condenado por violación de los derechos humanos, que se arrepienta. ¿Cachai? Perdona la pregunta, ¿es autor intelectual o material de los asesinatos? Material, sí. Yeah. Él les disparó, los degolló y posteriormente pasó el auto por encima de los cuerpos. Una cosa terrible. Sí, de eso se cuenta. Terrible. Sí. Estoy diciendo solamente lo que dice el expediente judicial, en realidad, nada más. Y también siempre me quedó la duda de que si él había estado involucrado, no es el tema de la película, en realidad esto ya es fuera de la película, si había estado involucrado en el hecho mismo, porque son 6 militares los que los condenan también. Pero me sirvió mucho la conversación con Isolda nuevamente, donde ella me dijo, mira, pongamos que tu padre tiene razón, que no estuvo involucrado, pero lo que sí estuvo involucrado fue que él sí los capturó uno a uno en sus lugares de trabajo, en sus casas, y los torturó. Y eso ya es violación de los derechos humanos. O sea, la muerte ya es como la solución final que le dieron. Como la casa del depredador. Es ahí donde un poco se completa el círculo. Mucha gente también me ha dicho temas, por ejemplo, que quizás quisiste hacer esta película cuando te cerearon por el hecho de ser homosexual y que te agarra mi padre ya era un genocida, o sea, yo creo que si me hubiera aceptado como homosexual hubiese sido quizás hasta el título de otra película, o sea, el genocida pro-gay. Claro. Pero yo creo que el título de genocida no se lo sacaba, ¿cachai? No se lo podía sacar yo tampoco, ni aunque quisiera, ¿cachai? ¿No? Lo que pasa que justamente... ¿Y si hubiese cumplido la condena? También, igual le hubiera quedado. También, si uno no deja de ser de genocida por cumplir una condena, no, claro. Sigue siendo genocida para toda tu vida. Y yo creo que los crímenes de lesa humanidad, ahora, después de la doctrina juez Guzmán, son delitos que no prescriben. Que eso es lo que tenemos que tener súper claro, justamente, que son delitos. Y la película pasa por varias aristas, como digo, la familiar, la política, la sexual, diferentes cosas. Y vuelvo a la cajita. La cajita fue la única herencia que yo tuve de mi padre. Y esa caja que me regala el segundo día que nos conocemos contiene varias cosas. Con una carta muy particular también. Con una carta muy al estilo escrita por los pacos también, o sea, como... Perdón, como no quise decir paco, perdón, no, carabinero. No hay problema, estás en la Radio Sach, bienvenido. Ya, porque algunos periodistas cuando dicen paco los echan de los medios. Sí, pues pasan esas cosas, no te preocupes, aquí no censuramos a nadie. Y muy de Paco la carta, muy como formal, que de hecho yo en la película la trato de leer como él me la leyó. Es genial esa parte, es tragicómica. Y me pasa esta caja y dentro de las cosas que me regala hay una cosa que es realmente significativa y que nunca entendí por qué me la regaló a mí, que es una medalla por servicio a la patria, una cosa así, que es una medalla que le entregó Pinochet a sus más fieles colaboradores. Sí, qué fuerte. Y que está marcada como 11 de septiembre del 73 a 11 de septiembre del 80. Recordemos el plebiscito del 80, sí. O sea, la dictadura puede haber terminado ahí probablemente, o sea, pero bueno. Y fue una medalla como, y ahí tú te das cuenta que estaba implicado. O sea, no cualquier persona tenía esa medalla tampoco. Y también me da mucha rabia con la institución de Carabineros de Chile. Mi padre fue un condenado por violación de los derechos humanos y su funeral fue un funeral imperial. 200 efectivos tocando la marcha fúnebre, bandera de la institución, ahí en el féretro. Y yo eso lo encuentro grave. ¿Qué año fue que murió tu padre? El año, hoy no me acuerdo. Qué fuerte. Mira, que no qué me loco. Acuerde. El lapsus. Acto fallido se llama eso. Sí. Pudo haber sido hace 6 años atrás, 5 años atrás. No lo tengo muy... Uf, qué loco que no tenga... No, pero que mejor. Es que con la pandemia más se nos cambió todo el espacio. Pero fíjate que está bien que me acuerde de esa fecha, y con todo lo que manejas, bueno, además. Pongámosle 5 años atrás. Pero... Y lo vuelvo a concadenar un poco con las declaraciones del 2019 del estallido social con Rosas, en el cual justamente él dijo que no se iba a tocar ningún efectivo por violación de los derechos humanos. Y yo creo en general que Carabineros de Chile, yo sé que ahora hay una agenda política de este gobierno, sobre todo con el tema de la seguridad y que démosle más atribuciones y todas esas cosas, pero yo creo que es necesario al menos una reflexión en torno a estos temas al interior de Carabineros de Chile. Yo creo que Carabineros de Chile es parte del problema de la violencia en este país, no es la solución. Yo creo que
Ha habido mucha impunidad, hay mucha rabia también que la sociedad tiene, y una rabia arrastrada del tiempo de la dictadura. O sea, mi padre es un ejemplo más de impunidad. Sí. Acá hay varios ejemplos de impunidad, no es el único tampoco. Y por eso a mí yo llamo un llamado de atención también bastardo que esta institución no puede despedir a los genocidas así. Es como estamos hablando de una cosa tan grave Una que falta como, de respeto enorme. como que en Alemania se despidiera Claro. con la bandera de no sé, de la SS a un jerarca nazi. Exacto. Es así de grave y yo creo que ni siquiera nosotros no tomamos la gravedad del hecho, pero es gravísimo. Es gravísimo. No estoy negando el funeral, por favor. Estábamos hablando ante el rito de la muerte, creo que es necesario. No, sí, pero no la un final. pompa. Y no institucionalmente. Exacto. No con la bandera de la institución. No, la familia, perfecto. Porque ahí tú pero... justamente le estás dando una señal a las nuevas generaciones de carabineros, diciendo justamente la impunidad sigue. Ustedes pueden seguir matando. Y yo creo que esa es la reflexión que te invita, bastardo, la herencia de un genocidio en estos 50 años. ¿Qué heredamos de la dictadura? ¿Y cómo lo estamos enfrentando? Recordemos que estos 50 años del golpe cívico-militar, la nueva constitución o la probable nueva constitución de Chile está siendo escrita por un grupo pinochetista. Todo indica que la van a rechazar. Todo No indica. sé, yo no sé qué no cosa, sabemos la pero- vuelta que nos podemos dar en este país, la verdad. Pero lo claro es que no hemos olvidado el legado de la dictadura. Si acá todavía no queda muy claro que la dictadura fue mala. Y eso a mí es lo que me preocupa, en realidad. Yo, y te lo digo desde como hijo de genocida y como integrante del colectivo Historias Desobedientes, que somos hijos de genocida por la memoria, la verdad y la justicia. Sí. A nosotros no nos queda tan claro que la sociedad chilena condene la dictadura. Y eso me parece bastante grave. Continuamos en Frecuencia Pública por Radio USACH. Vamos con música en este 11 de septiembre de 2023, cuando conmemoramos, reflexionamos y volvemos a hablar de lo que pasó en nuestro país 50 años atrás. Xuenque y Nilo nos dicen mi canto. Cuando aprendí que el horizonte desarrolla las de cera, convertido en cuervo viejo mi cuerpo se hizo al mar y conocí las esperanzas que mantienen a los hombres, que en todas las alboradas comienzan a trabajar. Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar, para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar. Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar, para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar. Entendí que ya la gente no vive de la esperanza, ya no vive más del canto, solo vive del comer, que ya no aprietan bien sus manos cuando quieren ser sinceros, que la tierra solo sirve para volverla a cosechar. Y en qué quedó la poesía, en qué quedó la libertad, en dónde está el aprendizaje de amar sin esperar. Y en qué quedó la poesía, en qué quedó la libertad, en dónde está el aprendizaje de amar sin esperar. Pepe Robano, bueno,
que es el autor, el creador de este bastardo, Herencia de un genocida, nos está acompañando esta tarde en Frecuencia Pública, donde queremos también que conozcan esta reflexión desde lo más humano, desde lo más íntimo que nos comparte Pepe, que es como por ti y por todos mis compañeros, compañeres. Y en ese sentido también tú entregaste información a propósito de todo lo que averiguaste de tu padre al juez Mario Carroza. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, el proceso por la justicia lo viene llevando a la familia, a las víctimas de hace 50 años. Quiero ser súper claro. Yo me vine a unir a un proceso del cual los familiares han estado luchando por justicia todo el tiempo, sobre todo la Berta, que a mí fue como una de las viudas de las víctimas de mi padre, la que me enseñó un poco esa cosa. Y yo me adherí un poco a la lucha de ellos, en realidad, y es un poco un concepto que tenemos nosotros en Historia Desobediente. Si tenemos cualquier tipo de información, entreguémosle a la justicia. No es solamente la buena onda que yo me junté con ellos y dije, ¡ay, qué buena onda que me voy a juntar contigo!, sino que todas las entrevistas que yo le hice a mi padre, sí, se las entregué a Mario Carroza. Mario Carroza posteriormente me llama a su despacho, en el proceso también indicado todo esto, y contribuyó solamente a que se hiciera justicia. Posteriormente se hizo justicia en este caso. Al menos se levantó la prescripción y la amnistía. Coincidentemente, los militares condenados por este hecho ya estaban en Punta Peuco también. O sea, no era el único hecho en que estaban involucrados. Sí. Mi padre murió con impunidad biológica, que se llama. Pero hubo una colaboración de la cual yo estoy... Pero no sale en la película, en realidad no lo quise poner porque me da hasta como vergüenza. Me imagino que tendrías mucho material además. Sí, no, y aparte porque también... ¿Qué es lo que es la impunidad biológica? ¿Me lo puedes explicar un poquito? La impunidad biológica es cuando los genocidas mueren, ¿sí?, sin haber cumplido condena. Ya. Y que muchos se están yendo así. La mayoría de los casos, lamentablemente. Desde Pinochet en adelante. Por supuesto. O sea, Pinochet se murió en Locurro, rodeado de su familia, más allá que estuviera condenado o no. Sí. Y es lo que está pasando a muchos genocidas. Lamentablemente este proyecto que estamos discutiendo actualmente en la Convención Constitucional, hay un apartado que está, no sé si estará aprobado o discutiendo por lo menos, donde se estaría como indultando a los presos sobre 70 años, sí, que los únicos presos que hay sobre 75 años, es una de las enmiendas, sí, son los presos que están en Punta Peuco. Sí, seamos claros, no hay otros presos en la cárcel que tengan esa edad. Sí. Y eso es grave porque los delitos de lesa humanidad no son cualquier delito, y eso como sociedad lo tenemos que entender. Las violaciones a los derechos humanos tienen una tipificación especial a nivel internacional, y tiene que ver con el nunca más. Porque internacionalmente llegamos a una convención que esto no se puede volver a repetir. Y no tiene estas posibilidades de indulto, por ejemplo, que podría tener otro crimen común, del cual podrían tener acceso, por ejemplo. Sí. Más allá que estén viejos o no. Son sanciones internacionales a delitos internacionales también. Si las violaciones de derechos humanos son delitos internacionales tipificados justamente por acuerdos internacionales, hay tribunales especiales también. Entonces igual Chile se está arriesgando a hartas cosas, yo creo que con esta cosa. Y ya, si esta cosa siguiera y vemos un resultado como indulto, yo creo que ya... Quiero terminar, Pepe Robano. Bueno, hay muchas temáticas, hay aristas que incluso son del ámbito más como psicológico, humano finalmente, más allá del nombre que le pongamos. Tú algo decías al inicio, de estas paradojas, contradicciones, tensiones internas. ¿Cómo tú lees con el caso de tu padre genocida y con también tu relación con tu madre y él siendo tu padre biológico que tú vas a buscar y que él además al inicio te acepta con mucho orgullo, con mucha felicidad? Chocho, porque eres el único además hijo hombre, chocho, te parece mucho físicamente a lo que era él. Bueno, en fin, te acepta muy bien la familia, toda tu familia materna es más bien rubia, ¿no? De descendencia italiana, y acá está más lo latino, pero altos, grandes. Hay todo un tema ahí de reconocimiento físico. Pero ¿cómo entiendes tú el tema de la lealtad? A ver, el tema de la lealtad se ve en distintas partes de la película, ¿eh? O sea, al inicio justamente es... ¿Con quién soy leal o con quién desobedezco? Por eso. ¿A quién desobedezco? Claro. Casi como más que lealtad es desobediencia. Porque también mucha gente izquierda se oponía a que yo conociera a mi padre. Me decían, pero tú estás loco, ¿cómo te vas a juntar con un criminal? ¿Qué te pasa a ti por la cabeza? Me lo dijeron varias veces, ¿cachai? Y por otro lado, yo lo encontraba necesario. Yo quería justamente que no solamente como hijo, sino también como realizador. Y acá quiero hacer un punto también que esto es una película, no es un proceso judicial. No, claro. No estoy contando la historia de Chile ni nada por el estilo. Esto es una película y yo también como realizador también encuentro interesantes historias también. Claro. Entonces también tengo derecho un poco a eso. Después el tema de las lealtades se transforman porque cuando yo decido... voy a contar un spoiler de la película, pero no importa. Yo decido demandar a mi familia. Sí. Justamente los llevo a un proceso judicial y es ahí donde me transformo en el traidor de mi familia.
Ahí ya se nos acabó la lealtad y ahí empieza a ser un traidor. Fin a los pactos de silencio al interior de familia paterna. Fin a los pactos de silencio a nivel familiar. Tengo otras lecturas que tienen que ver con las lealtades malentendidas en la familia. Una vez a una amiga le mandé un corte de la película y me dijo, ¿sabes qué, Pepe? ¿Sabes de qué me sirvió tu película? Yo no tengo un papá genocida, me dijo. Pero mi papá, ¿sabes qué? Toda la vida le ha puesto el gorro a mi mamá. Y nosotros, porque el papá, no hemos dicho nada. Otra amiga me dijo, qué fuerte lo voy a decir esto porque no voy a decir el nombre, pero yo fui violada por mi abuelo, me dijo. Y nosotros nunca hemos podido hacer nada porque es el abuelo. Claro. Entonces yo creo que no todos tenemos un padre genocida, pero probablemente muchas y muchos sí tenemos un padre violador, o un tío violador, o un primo violador, o el amigo del hermano violador. Yo creo que esta película, si también de algo tiene que, de lo que te quiere provocar justamente, es que discutamos al interior de familia estos secretos familiares que no tienen fundamento y que solamente sirven para salvar a este integrante de la familia que todos quieren, que puede ser el papá, el abuelo, el hermano, el tío, el amigo. ¿Pero realmente por amor a ese ser o es por un tema de la mácula familiar? Mira, yo al comienzo me planteé que me parecía extraño estos pactos de silencio al interior de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que no dicen dónde están. Por ejemplo, me parece súper extraño. Y después entendí que ellos son una familia militar. Y ahí traslado el concepto familia también a estos secretos, justamente familiares. Ellos tienen un pacto de silencio porque ellos son familia. La familia militar, la familia carabinero, la familia de la Marina, de la aviación. Entonces, delatar a un integrante de la familia es traicionarlo, lo peor que pueden hacer, justamente. Y esto se extrapola a sus vidas normales, vidas de familia. Entonces, claro, yo para muchos soy un traidor. O sea, para toda una mitad de mi familia, que es la familia con que yo actualmente no hablo, después de que los demandé y que gané el juicio. Sí, muy bien. No hablo con ellos y soy un delator. ¿Y ellos sabían del documental que tú estabas haciendo, que estabas grabando? Sí, o sea, yo siempre estuve con una cámara y yo de malformación documental probablemente, siempre andaba con una cámara y estaba grabando, y siempre les decía, yo estoy grabando un encuentro con mi familia. Lo que pasa es que esta es la interpretación del encuentro de la familia. Sí. Pero yo creo que ellos siempre se esperaron esto, yo creo que mi padre también, en realidad se lo esperaba un poco. Porque yo aparte siempre estuve como provocando, ellos sabían que yo era de izquierda, ellos sabían que yo no estaba de acuerdo con la dictadura y menos con los crímenes. Hasta tu padre te lo dice, así como, tú que eres así de izquierda, yo te respeto. Sí. Y también mi duda, también a estar con este genocida, pero también sentía que también tenía que estar con él, ¿cachai? Entonces, es una situación súper... ¿Qué lo querías tú en mi caso? Te lo juro. Exacto. Yo creo que lo más bonito que tiene Bastardo es que es una película que crece conmigo. Porque las historias de vida duran eso, duran 15 años. Y están llenas de contradicciones, están llenas de vueltas. La vida no es blanco y negro, la vida es gris, para que lo sepan. Está llena de matices. Y esos matices los vemos con el tiempo. Y yo creo que si algo tengo que valorar mi trabajo, es que es un trabajo que se hizo durante 15 años. Y es una película que recorre distintos formatos también, porque la tecnología fue cambiando también un poco. Entonces un collage a veces entre el Super 8, el Mini DV, el Full HD, el archivo, los papeles, los documentos. Es un viaje visual muy, muy interesante, creo yo, pero que recorre el tiempo. Y que yo creo que eso es lo más destacable, porque yo como realizador lo que descato de los documentales, el documento. La diferencia entre la ficción, para mí, a todo esto yo creo que todo es ficción, incluso los documentales. Pero lo que sí rescato y valoro del documental es el documento. Y está dentro del contexto de los 50 años, de Arica a Punta Arenas, en las salas Miradoc, www.miradoc.cl, y que a mí me llena de orgullo estar en septiembre. Me llena que... Me gusta mucho que el programa de los documentalistas chilenos, como es Miradoc, justamente haya elegido una película tan difícil como Bastardo, para pensar estos 50 años. Esta película también es coproducción con Italia y con Suecia, así que ahora vamos a tener una van premiere en Roma. Vamos a estar mostrando Bastardo en italiano. Y es súper loco, por ejemplo, que el año pasado invitaron a Berlín a la primera reunión entre hijos de nazis con hijos de víctimas de la Shoah, para contar mi caso. Y ahí me di cuenta que mi historia viene interpretada como que yo fuera un hijo de un nazi. Y probablemente en Estados Unidos viene interpretada como yo soy el hijo del policía que asesinó a George Floyd. Claro, también. Exacto. Ese es el imaginario de donde uno lleva la asociación. Claro, y eso es la pregunta que te enfrenta Bastardo. ¿Cómo están esos hijos? ¿Qué hacen los hijos de genocida? ¿Los genocidas son solamente genocidas en sus horas de trabajo o son genocidas al interior de la familia? Sí.
Eso es lo que nos llevamos a preguntar. ¿Y qué tanta culpabilidad tiene un hijo por el hecho de ser hijo de un criminal? Ni una. No lo bueno, hay algunos hijos que... Solo por ser el hijo o la hija, ni una. Ni el una. tema es qué hace después con eso. ¿Y cuál es tu ¿Cómo lo postura? vive? ¿Cuál es tu postura? Por ¿Cuál es eso tu te digo postura? después. Pero en condición de hijo, hija, Justamente. da lo mismo. O sea, no, ni una. Sí, pues. ¿Y cuál es tu postura respecto a esos hechos también? Ese es el tema. Sí, yo creo que uno puede ¿Cómo tener... te paras ahí? Me pasa, ponte tú, que a veces uno va a una cárcel. Yo tengo un trabajo carcelario también. Mando un saludo acá, un proyecto Volver a Casa, de realidad virtual con las presas. Y vamos a las cárceles a veces y uno dice, pucha, están acá las mamitas, las esposas o los novios, por ejemplo, o los hijos, justamente, de los presos también. Y ahí te hace una pregunta, ¿uno puede querer a un delincuente? ¿Puedes querer a tu padre criminal? ¿Narcotraficante, asesino, genocida? Esa es otra pregunta también que yo creo que le hago a los radioescuchas. Gracias, Pepe Roban. Un abrazo. Gracias.